Bueno, y volviendo a la interna del peronismo entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. No, no, no. De eso no hablas, Ah, No hablas. no, bueno, No, no, está bien, discúlpame. No sabía. no, no. En el programa ya no se habla más de esas cosas, Bueno, claro, disculpa. Bueno, retomemos con eso de la guerra de zapallos en Kentucky, ¿no? Bueno, dale, sí, sí, me parece bien. ¿Por dónde íbamos? No, no, ya no me acuerdo. Creo que un vecino que pintó una calabaza de amarillo o algo así. Una cosa muy Bueno. bizarra. Bueno, dale. Bueno, como les estábamos contando. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Cafeinadas, una en toda la República Argentina, y estamos acá en Radio Symphony 91.3, Nacho Caselli y Matías Larraga, para un programa que va a tener historias, que va a tener terror y que va a tener también mudanzas, Sí, entre sí. otras cosas. Exactamente, porque van a mudar una ciudad entera, cual el capítulo de Bob Esponja, o de Los Simpsons también, Claro. en distintos momentos, en Suecia. Así que vamos a estar hablando de los pormenores de una mudanza de pueblo por una causa bastante chota, la verdad. Lo que es choto es tener un Martín Fierro para mascotas, que es lo que está queriendo proponer Luis Ventura. Y también hablando de mascotas, hablando de animales PETA, nuestros amigos de la Asociación de Protección a los Derechos de los Animales, están en contra de Mario Bros. Por un personaje de Mario Kart, que no les habría gustado mucho el diseño. Así que por este lado tenemos esas noticias también. Y bueno, volvemos con Bukele. Sí, señor, con el amigo Bukele que, bueno, ahora prohibió, entre otras cosas, algunos cortes de pelo en El Salvador. La razón es, bueno, que las escuelas tengan un mayor control, digamos, que los chicos estén pulcros y limpios. ¿Tenés que ir rapado o no? No rapado necesariamente, pero sí hay cortes de pelo específicos que ya no se pueden usar para ingresar a las escuelas. Y hubo filas en las peluquerías de El Salvador para, bueno, adecuarse, ¿no? Claro. A las nuevas normativas. Mientras tanto, en Argentina, y más precisamente en el Malva, se armó un recontra quilombo, no tanto en el Malva en sí, sino más en redes sociales, como siempre, con una pintura que está exhibida, que creo que al día de hoy todavía se puede ir a visitar, a menos que ya haya terminado la muestra, que fue acusada de plagio. Y la autora tuvo una explicación, bueno, la autora, ¿no? Entre comillas, porque en realidad aparentemente no es la autora original, tuvo una explicación bastante llamativa con respecto a por qué el parecido entre las dos obras, y les vamos a contar. Y bueno, la AFA terminó echando un árbitro, después de, bueno, tantas polémicas y tanto quilombo que hay con el arbitraje en Argentina, por razones que a mí me parecen lo suficientemente válidas, pero no sé si está, digamos, tan fundamentada. Les vamos a contar en un rato, digamos, cuál es el motivo que da la AFA para echar a este árbitro, y podemos discutir a qué se están refiriendo, porque ciertamente es un poco abstracto quizás lo que plantean. La sentencia. Sí. Lo que no es abstracto es nuestro amor por M. Night Shyamalan, que es concreto, tan concreto como el aire que... Bueno, justo no es tan concreto el aire, pero... ustedes me entienden. M. Night Shyamalan volvió después de una seguidilla de películas no bien recibidas por la crítica, con una película pequeña, Los Huéspedes, La Visita. La película con más nombres en la historia. Puede ser. Y a nosotros nos gusta mucho. Esto entra en la categoría de cine clásico porque ya han pasado 10 años desde su estreno. Creo que nosotros lo hicimos en Noticias Cafeinadas, aunque no lo pude buscar después en nuestras extensivas plataformas. No lo sé. No lo pude encontrar. Pero estamos seguros de que nuestro amor ya surgía por ese entonces. Y también tenemos amor por columnas libres, columnas especializadas de, en este caso, Nacho Caselli. Sí, señor, y en este caso, como siempre les digo, historias interesantes, historias lindas para compartir con ustedes y para que le puedan contar a la gente. En este caso, una que creo que es bastante famosa, por lo menos en el título. No sé cuánta gente sabe realmente qué es lo que sucedió. Claro. Siempre es muy famoso el meme de, bueno, cuántos hombres se necesitan para combatir cierta cantidad de animales.
Hace poco fue, bueno, si los canguros invadieran Uruguay, ¿cuántos canguros serían contra cuántos humanos? Claro. Ganaban los canguros en cantidad. Y les pasó algo muy parecido en Australia con los emus. Una especie de pájaro de patas muy largas, pájaros muy altos. Sí, como un... bueno, se me fue el nombre. No, sí, entiendo lo que decís. Una especie de ñandú sería, ¿no? Pero más grandote. Sí. Que bueno, en un momento invadió Australia, tuvieron un problema muy grande con ellos porque comían de los campos en Australia, y el gobierno decidió ir a la guerra literalmente con soldados para combatirlos, y bueno, ya les vamos a contar cuál es el desenlace, muy interesante para aprender un poco también sobre cómo se combate una plaga. Claro. En este caso, emus. Exactamente. Y ustedes pueden combatir la ausencia de comentarios comentando en nuestras redes sociales, sí. En Instagram, Noticias Descafeinadas, en X, Noticias Des. Y también, si Nacho puede terminar de resolver el problema con YouTube, estaremos saliendo por el YouTube de Radio Symphony 1753. Sí, estamos peleando contra ellos. Pero vamos a ver si se puede restablecer el servicio. Si no, nada, nos escuchan como siempre por la aplicación de Radio Symphony 91.3, sí, por la página fm913.com.ar o por la radio, si está cerca de la estación de San Isidro. Tal vez nos puedas escuchar en el dial de 91.3. Decinos dónde nos estás escuchando, de paso. Y antes de comenzar con las noticias descafeinadas de esta semana, vamos a hacer un pequeño separador, a ver si Nacho puede publicar el video en el stream. Sí, si puede salir, que en este momento está en el vacío. Ahí está. Y nos acomodamos y ya empezamos con las noticias descafeinadas. Bueno, y tenemos que hablar del préstamo que va a dar el FMI a la Argentina, una de las noticias del año. No, eso no, ese tema no, ese tema no. No se habla de economía acá. Bueno, vamos con lo de Maxi Truso entonces, ¿no? ¿Te parece? Sí, bueno, igual no sé bien qué onda, el chabón se tiró y se hizo mierda, ¿no? Claro, bueno, arranquemos por ahí. Como les estábamos contando, el cantante Maxi Truso se lanzó del escenario. Bueno, y cuando ya casi pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, estamos oficialmente en YouTube, así que le damos ahí la bienvenida a la gente que nos mire por ahí. Si se perdieron la venta, no se preocupen, porque ahora en este mismo instante se van a enterar todo lo que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer en vivo. Es sorpresa. Es revolucionario para los medios de comunicación. Lo que quizás no sea tan revolucionario es el plagio en el arte, es algo muy común. No. Es algo que sucede mucho. Todos los artistas copian a otros en general, así que puede ser una reversión de algo que ya había ocurrido. Exactamente. Tal vez en este caso un poco más concreto. Siempre hay acusaciones en la música, en el cine y también en el arte, la pintura, digamos, ¿no? Sí. En las obras que se muestran en los museos. Y en este caso, un ilustrador argentino, a quien lo llaman Ciruelo, creo que no es su nombre ni su apellido, creo, esto no está chequeado, me parece. Ciruelo Rodríguez, tal vez. Claro, sí, o Jorge Ciruelo, ¿por qué no? Conocido por sus pinturas de dragones. Exactamente, él radicado en España en este momento, muy reconocido por lo que se dice fantastic art, arte fantástico justamente, claro. Animales que no existen como los dragones, por ejemplo. Un tipo que trabajó digamos, con directores de cine, que trabajó con gente que después se dedicó a generar mundos fantásticos. Tapas de discos también. Exactamente. Él tiene una obra muy famosa que se llama The Power of the Dragon Color, del año 2005. Si van a Twitter Noticias D pueden ver la imagen. Uh-huh. Y también pueden ver la imagen de una obra que en este momento está exhibida en el Malva, que es de una mujer de apellido Bernardino, y que ciertamente son muy parecidas, incluso uno se animaría a decir idénticas. Apa. En la imagen uno puede verla, se las voy a describir por si no lo pueden ver. Es, digamos, un dragón negro desplegado, con sus alas desplegadas también, volando sobre unas montañas con una especie de neblina de fondo, digamos, una imagen medio como Game of Thrones, una cosa así. O Señor de los Anillos también podría ser. Y ciertamente la imagen es muy similar, digamos. No solo, porque uno puede decir, bueno, una imagen de un dragón volando sobre unas montañas
está bien, qué sé yo, o sea, Es bastante conceptualmente, común. claro, Sí. es algo que uno se puede imaginar. Pero las montañas están en los mismos lugares, el dragón está en el mismo lugar del cuadro, con la misma forma, desplegado de igual manera. Claro. Cambian un poco los tonos. Digamos, la original, si se quiere, o la primera, la de Ciruelo, es con colores un poco más fuertes, y la otra es como un poco más tenue, si se quiere. ¿Cuál te gusta más, Nacho? Me gusta más la de Ciruelo, ciertamente. Me parece que tiene como un poco más como de personalidad. Pero bueno, lo cierto es que él se entera de esto por redes sociales. Porque, bueno, Alguien más se dio cuenta. Claro, él no está en Argentina como para visitar el Malva y verlo, lo cual sería realmente fuerte. Y acusa a Carrie Bencardino, que es la autora de esta obra en el Malva, de plagio, básicamente, de estarle robando el cuadro. Y no diciendo que es una versión del cuadro de él ni nada, sino simplemente diciendo que es un cuadro suyo original. Lo cierto es que, bueno, un revuelo gigante en redes sociales, un montón de gente pidiéndole al Malva que baje el cuadro, digamos, de la muestra, porque no corresponde que haya un cuadro que es básicamente robado de otro. Y como suele pasar en este tipo de casos, es algo que ya pasó en su momento con un cuadro de Evita Ninja, por ejemplo, que una artista japonesa había acusado de que era un plagio de un cuadro de ella, era un cuadro medio anime de Evita. Bizarrísimo, pero bueno, no importa, eso es para otro momento. La artista lo que ella quiso explicar es que ella lo considera un cover. Es decir, una especie de homenaje. Bueno, pero ponelo en los créditos. Exactamente, bueno, y digamos, la polémica más grande era que si bien en algunas partes de la muestra se aclaraba que la obra estaba basada en la obra del amigo Ciruelo, no lo decían las especificaciones de la obra. Claro, es decir, cuando uno se acerca al cuadro y tiene un recuadro pequeño abajo donde dice quién es la autora, cómo se hizo, el tamaño y demás, a veces aclara también algunas cuestiones, como por ejemplo esto de esto es un cover, claro, está inspirado en esta obra original tal. Acá no lo dice, si bien está aclarado como en alguna parte de la cartelería, la gente no suele mirar la cartelería y sigue las especificaciones. Esto es un punto bastante importante en la cuestión de la discusión, porque si está aclarado en alguna parte de la muestra, ya está, el disclaimer está hecho. No importa si es letra chica, está aclarado, así que ya está, dejen de quejarse. Lo cierto es que de todas formas Ciruelo después aclaró que él no quiso perjudicarla a ella en ningún momento, ni atacarla personalmente, sino que le llamó la atención y le molestó que nadie tampoco le mandara un mail, lo llamara para decirle, che, mirá, voy a poner un cuadro que es en honor a un cuadro tuyo. Como que él se tuvo que enterar por la peor vía, que es básicamente por las acusaciones, y eso fue lo que más le había molestado. Sobre todo, insisto, hablando de un tipo que, si bien quizás nosotros que no estamos tan metidos en el mundo del arte no lo conocemos tanto, es un tipo que trabajó con George Lucas, que trabajó con Steve Bay, bueno, gente muy famosa, por lo cual es reconocido mundialmente, digamos, ¿no? Y la noticia podría haber tranquilamente escalado aún más. Pero bueno, plagio en el mundo del arte, algo habitual. Seguramente de acá a un par de años tengamos otro caso más para discutir si es plagio o no. En este caso, bastante evidente, bueno, dicho por la propia autora, ¿no? Cuando haya un cuadro de un dragón ninja, tal vez. Un dragón afiliándose al peronismo. Sí, Evita montando un dragón a lo de Daenerys Targaryen. Eso me gustó. Eso podría ser tranquilamente. Alguien lo debe haber hecho con IA. Los que no tomaron decisiones con IA, pero sí tomaron una decisión fuerte, fueron los de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Vos, Mati, que no estás tan metido en el mundo del fútbol, quizá no lo sepas, pero puede que sí, porque digamos, se publica en todos lados. Hay mucha discusión con el arbitraje últimamente. Ya todos acusando de robo a otro equipo, de todos los equipos pero eso siempre quejándose. ¿no? Sí, pero ahora es exacerbado. O sea, termina un partido y los dos equipos acusan haber sido robados, ¿no? Claro, exactamente. Los árbitros que toman decisiones pésimas todos los partidos. Realmente un nivel muy bajo del arbitraje en general. ¿Hay VAR? Hay VAR, el VAR también en el medio de la polémica, obviamente, porque es manejado por árbitros, al fin y al cabo. Pero bueno, la cuestión es que algo insólito que sucedió esta semana fue que AFA decidió echar un árbitro, algo que realmente no suele suceder. De hecho, yo no recuerdo que haya sucedido nunca. En este caso, la persona suspendida es Sebastián Solís, que estaba dirigiendo un encuentro de categorías juveniles, no de primera división, entre Roma y Argentino de Rosario. Y bueno, protagonizó algunas conductas que se consideraron inadmisibles.
cobrar mal un penal. Para su función. No, aparentemente, bueno, malos tratos para con los jugadores, con los técnicos, digamos, cosas así. Estamos hablando de una categoría, digamos, profesional, porque hay árbitros de AFA, pero no de las primeras divisiones, por lo cual muchas menos cámaras y demás. Alguien metía un gol y se agarraba los testículos. Calculo, claro, que se habrá sentido él como mayor protesta para poder tratar mal a la gente. Y lo que me llamó la atención digamos, del comunicado donde AFA explica cuál es la decisión es que dice que infringió seriamente su deber de impartir justicia, obviamente, desde ya, pero principalmente atentó contra los valores del fútbol. No. Y esa es razón suficiente para echarlo de su trabajo a Sebastián Solís y que nunca más vuelva a dirigir. Y la pregunta que yo me hice cuando leí esto fue: ¿cuáles son los valores del fútbol? Digamos? ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte del estatuto de la AFA dice los valores del fútbol son? Bueno, no se sabe ciertamente. Manchó la pelota. Claro, exactamente. Que no se mancha nunca. Hizo un gol con la mano. Bueno, nosotros lo celebramos. Entonces eso no es un valor del fútbol. Digamos. Bueno. La cuestión es que... Cambió una pelota cuadrada. Claro, exactamente. O sea, que gritó un gol. fue como visitante en la cancha. Bueno, no sabemos. La cuestión es que fue echado por no respetar los valores del fútbol. Y bueno, a partir de ahora hay que tener mucho cuidado con respetar estos valores que nadie sabe bien cuáles son, pero hay que respetarlos. Si no, la AFA te va a echar a la mierda. Claro, porque fue un motivo principal encima. Sí. O sea, dijeron, bueno, no cumplió sus funciones de árbitro. Ok, que eso se entiende. Y los valores del fútbol... Sí. Son dos razones nada más. Una está claramente incumplida, la otra, bueno, se puede discutir. Es más complejo. Es complejo mover una iglesia entera por 5 kilómetros, incluido mover un pueblo entero. Esto está pasando en Suecia. Movieron una iglesia de 600 toneladas y de más de 100 años de antigüedad. Mía. Una iglesia que tiene como una forma muy triangular, digamos. Que en teoría podría ser una inspiración para el pueblo Sami, digamos, que tiene como unas edificaciones particulares más o menos de ese estilo. Bueno, están moviéndola con unas con unas ruedas, digamos, o sea, todos unas ruedas y gatos hidráulicos y demás, haciendo un viaje por unos vertiginosos medio kilómetro por hora, un viaje que va a llevar múltiples días. 2 días para trasladar la iglesia de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque están moviendo toda la ciudad porque quieren expandir una mina bajo tierra. Tremendo. Y eso está debilitando todo el suelo de la ciudad y se lo va a tragar la tierra, básicamente. Entonces, el gobierno sueco quiere expandir esta mina de hierro y la ciudad se tiene que mover del lugar. Tienen que mover todos los edificios. Están moviendo algunos de los edificios más emblemáticos, ¿no? Porque el resto, la gente le dicen, bueno, te pago para que te vayas de acá. Te compro la casa. Te compro una casa nueva más cerca de donde van a trasladar la ciudad. Sí. O como nada. Fue cuando se hizo la Panamericana, por ejemplo. Exactamente. Bueno, eso es lo que está haciendo la empresa minera. No sin críticas de esta ciudad. Me imagino. La ciudad de Kiruna, en Suecia. Sobre todo por el pueblo, este pueblo tradicional justamente que había mencionado ahora, sí, los Samis. Sí. Están diciendo básicamente, nosotros necesitamos pastar renos. Sí. Y nos están cortando, digamos, todo el acceso con este agrandamiento de la mina. Claro. Se están apropiando de tierras que no les corresponden. Entonces a nosotros también nos van a cortar el acceso para realizar nuestra actividad. Y están aparte contaminando todo nuestro suelo. Así que ellos también se están quejando más que la gente de la ciudad, que están mirando como este traslado de la iglesia como el gran evento. Sí, y claro. Fue el rey de Suecia a presenciar el traslado de la iglesia. Uno que tiene mucho laburo. Claro, y los Samis están diciendo, che, todo esto es una venta de humo para tapar todo el desastre que están haciendo en realidad. Sí, ya de por sí el hecho de tener que mudarte porque hay digamos, una explotación de tierra privada, seguramente medio polémico. Yo hubiera pensado igual que los vecinos de ese pueblo trabajaban en las minas.
Que sería lo lógico porque son los que viven ahí, pero bueno, evidentemente no todos. No, evidentemente no todos. Y también. No, bueno, no sé qué carajo iba a decir. Esto me hace acordar de una película. A mí me acordaba muchas cosas. Sí, a mí a muchas películas en realidad, pero bueno, es una historia como medio general, es la típica de hay un pueblo que vive alrededor de una fábrica, por ejemplo, sí. Porque es un pueblo chico, y la fábrica después cierra porque, sí, no sé, el empresario perdió guita o no sé qué, y ahí el pueblo como se viene abajo. Exacto. La típica historia, digamos, muy Clint Eastwood me suena. Sí, sí, sería una gran película esta. Sí. Me hace acordar a Bob Esponja cuando era, bueno, por la idea de Patricio, ¿por qué no agarramos fondo de bikini y la movemos a otro lugar? Totalmente. Que lo terminaron realizando también. Sí, o en Los Simpsons, cuando tuvieron que mover la ciudad porque se había llenado de basura. Exactamente. Y la movieron justamente así, en camiones. Sí, sí, sí. Son como unas grúas gigantes porque llevan el edificio entero, porque claro, uno piensa, bueno, sí, se desarma. No. O se vuelve a hacer. Están moviendo la estructura principal de la iglesia y después también te van a tener que mover la torre con la campana y todo. O sea, es verdad, claro. Todo un proceso que va a llevar varias semanas y se estima que termine todo este proceso de traslación de la ciudad en 2035. Finalmente. O sea, va a llevar bastante tiempo. No. Pero el hierro lo necesitamos ahora, dice el jefe. Claro. Bueno, lo que necesitamos ahora es que PETA actúe y actúe ya en contra de el abuso animal en Mario Kart. Que es lo que, lo que se estaba proponiendo PETA. Porque ahora en Mario Kart salió un personaje de una vaca. Ajá. ¿Y cuál es el problema con el diseño de la vaca? Que parece como muy feliz. Sí, sí. Como todos los personajes. Bueno, según PETA hay varios problemas con el diseño de la vaca. El principal problema es que tiene un aro en la nariz. Sí. Y ellos dicen como, bueno, en realidad Nintendo deberían sacar el aro que tiene en la vaca porque se lo ponen, bueno, obviamente contra su voluntad a las vacas. Sí. Les duele que les pongan el aro en la nariz y además la arrastran y es como sirve para arrastrar a las vacas de un lado al otro. Y eso está mal, dice PETA. Entonces le pedimos que rediseñen como Sonic, por ejemplo, que habían pedido que rediseñen el personaje porque tenía una cara horripilante. Sí. Acá piden lo mismo. Y también otro de los problemas con el personaje de la vaca, por si no fuera poco este tema del aro en la nariz, es que come hamburguesas. O sea, es carnívora la vaca. Claro, come de sus propios tipos. Claro, exactamente. Ahora, hay una tortuga en Mario Kart. Sí. ¿O no? Que está desde el principio de los tiempos, a la cual le tiran bombas y vuela por los aires. Que es una de las trampas que uno puede usar en el Mario Kart. Y nunca hubo problema con la explotación de la pobre tortuga. Con las tortugas en extinción. Claro. Sí, déjame que te lea el tweet. Yo mientras tanto solo quiero decir que yo cuando vi la imagen de la vaca interpreté que el aro era una cuestión estética, como que era medio rockera la vaca. ¿Entendés? Claro. No que era una referencia a... No, hay vacas que tienen eso justamente. Vos, no lo sabía. A ver si te lo puedo encontrar porque no lo estoy pudiendo ver. Acá está. Vaca ha conquistado el mundo, pero ¿acaso Nintendo se resbaló con su propia cáscara de plátano al incluir un aro de latón en su nariz? PETA cree que sí. PETA pide a la compañía, habla como Moreno, ¿viste? Sí. Tercera persona. Moreno pide a la compañía que le dé un impulso a su estrella bovina emergente rediseñándola sin el aro nasal. Un doloroso recordatorio de lo que sufren las vacas en la industria cárnica y láctea. PETA pide a Nintendo que lance un caparazón azul, mirá, lo que dijiste vos, ahí va, contra este diseño de aro nasal y deja que Vaca derrape hacia pastos más verdes. O sea, un poco cringe el tweet, la verdad, haciendo referencias a cuestiones de Mario Kart. Pero bueno, veremos si cumple su objetivo o no. Lo dudo mucho, pero bueno, suerte con eso, chicos. Suerte con los nuevos premios de Luis Ventura. Sí. Presidente de APTRA. ¿Qué significa APTRA? Asociación de Periodistas para la Televisión y Radiofonía Argentina. Sí, señor. APTRA. Los ideólogos del Martín Fierro. Claro. Y que ahora van a sacar. O sea, me encanta porque la noticia es como súper escueta. Porque lo sacaron en una entrevista diciéndole: che, vas a sacar. Sí. ¿Es verdad que vas a sacar el Martín Fierro de mascotas? Y Luis Ventura básicamente dijo: sí, estamos hablando
con gente. Eso es la noticia, Buenísimo. básicamente. Pero sí, van a sacar el Martín Fierro de mascotas. En lo que sería más que nada una especie de in memoriam de las mascotas que han muerto y después, no sé, homenajear a mascotas en el mundo de la televisión. Claro, que ha habido varios. Exactamente, como acá está el perro de Susana, Jazmín. Sí, Jazmín. Violeta, la perra que interpretó a Fatiga en Casados Claro. con Hijos. Cristóbal, el Betún, Que era el Cristóbal, el Chihuahua de Moria Kazán. Sí, no lo recordaba. Y Oscar, el gato de Graciela Alfano, por ejemplo. No lo No se sabe, pero bueno, esto sumaría a los Martín Fierros que ya están en la actualidad, que son el de televisión, el de Sí, radio, sí. el digital, Sí. el de la moda, Sí. federal, latino, cable, latino no sé qué. Es uno que se hace en Miami. Ok, cable, cine y series, portales web y teatro. Increíble. Que también se va a sumar a los que están en proyección de Luis Ventura, Sí. ya están en el ojo y en la firma de la lupa de Luis Ventura, como el de streaming, el de gaming. Que no es lo mismo que el digital, el streaming. Tampoco. Vale aclarar, son cosas distintas. El de gaming. Bien. Que era el mejor juego argentino, no sé. Y no, el mejor jugador de Counter-Strike, ponele. O de Fortnite. Claro, como esports. Claro. Digamos. Ok. Ponele. Martín Fierro de fútbol. Martín Fierro de joyeros. Espectacular. Martín Fierro publicitario. El inmobiliario, que es mi El favorito. inmobiliario es increíble. Y el de la música, cuando tenemos los premios Gardel. Sí, no. Bueno, para la mayoría de las cosas que nombró ya hay premios. Claro. Porque para el deporte ya hay premios, están los Olimpia. Para el teatro hay un montón de premios Sí. que se hacen. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, le deseamos la suerte, Sí. la mejor de las suertes a Luis No. Ventura en sus próximos eventos. No se entiende por qué el de mascotas, en vez de hacerlo en la ceremonia de los Martín Fierro de la televisión, por ejemplo, teniendo en cuenta que la mayoría son animales que han salido en la tele, no se hacen ahí un homenaje, en vez de hacer otra entrega de premios Sí. a mascotas, que además la mayoría están muertos, por lo cual deberían ir sus dueños a recordar con dolor a su mascota muerta y que le den un Sí. premio por eso, es rarísimo. Había salido, creo que. No sé, no, Graciela Alfano no era, pero había una persona que decía que llevaba a su mascota al set de televisión Ujú. como medio drogada. Seguro. Para que Susana para que no haga quilombo en el Sí. estudio, básicamente. Susana seguro porque tiene un Yorkshire que es un perro Insoportable. insoportable. Ahí va. Sí, un caniche. Lindo perro igual. Smithers Sí. tiene uno. Sí, es verdad. Yorkshire. Los que no tienen Yorkshire, creo, no lo sé, hace mucho no hablo con ellos para saberlo, son los 1915. Claro. Pero podrían tenerlo tranquilamente porque le está yendo muy bien y creo que son perros caros, o por lo menos es de Mm. raza, así que debe ser caro comprar, no compren igual, como No. dice Peta. Ahí va. Pero sí tienen música nueva, anunciaron que van a lanzar un álbum ahora en septiembre, el mes que viene. No dijeron fecha todavía, así que no se los puedo decir. Sí les puedo decir que se va a llamar Ceremonia. La producción es de Villam, si no me equivoco, que es un productor de rap hip hop. Ujú. Así que metiéndose, ¿por qué no?, en sonidos nuevos. Sacaron 2 adelantos. El segundo se llama Perfume, que es el que vamos a escuchar a continuación. Así que música nueva de los 1915, álbum nuevo para este año, lo cual siempre es una gran noticia. Y a la vuelta, M. Night Shyamalan, la visita, los huéspedes, los viejos o como la quieran llamar. Bueno, y tenemos que hablar de las candidaturas en Capital Federal. Se vienen las elecciones legislativas. política. no. De política no, Ah, de política no. Ok, bueno, pero que, bueno, hablemos de los Oscars, ¿no? Digo, no sé. Dale, eso está bien, Dale, Ok. seguí con eso. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Qué estamos? Bueno, nada, Nora ganó el mejor premio, peliculón, la verdad que hay que decirlo. Bueno, entonces, claro, hablemos de la ganadora de los premios Oscar. Bueno, 33 minutos que pasan de la 1 de la tarde y nos tenemos que meter con una señora película. Como bien decías vos, Mati, la película que lo vuelve a poner a Shyamalan como en un lugar medio de prestigio, si quiere. Exactamente. Venía con un derrotero medio raro, Sí. películas a pedido, cosas como que no iban tanto con él, quizá como con su estilo, con su espíritu. O a veces que le daban rienda suelta a su imaginación Sí. y no fue bien recibido tampoco. Exactamente. Y en el año 2015 vuelve a aparecer con una película de terror, que es un género que a él le queda muy bien, Sí. que ya lo había demostrado en Sexto Sentido, y que además tiene como condimento tener lo mejor de él
y bien usado, digamos, bien puesto. Y no me refiero solo al plot twist, que siempre obviamente lo tiene y que en este caso es para mí de los mejores de todas sus películas, sino ese estilo tan personal que tiene él para filmar, para contar, que hacen que la película funcione, ciertamente. Exactamente. Y bueno, la historia, para quien no la conoce, Sí. la película... la visita, los huéspedes. Sí. Creo que la visita está bien porque se llama The Visit. Así que... Claro, sí. La visita, con eso la van a encontrar. Peli de 2015. Es básicamente. Hay una hija, ¿sí? Sí. De una madre. Claro. Que está haciendo un documental. ¿Por qué? Porque la madre se había separado de sus padres así como en un evento muy traumático. Y no los había vuelto a ver durante décadas. Claro, digamos. por lo cual los hijos no los conocen. No tenían contacto con los abuelos. Y los abuelos se habían contactado para verlos Sí. durante una semana, que vinieran los nietos a visitarlos, a los abuelos. Y la hija está haciendo un documental, entonces lo que va a hacer ella es filmar todo este proceso, digamos, Claro. toda esta visita, justamente, Exactamente. a la casa de los abuelos. Y tratar también de reconciliar Sí. a la distancia a la madre con los abuelos también después de... O tratar de entenderlo tal vez. Exacto. Mientras también procesa el abandono de su padre. Exactamente. Ella busca una respuesta porque la madre habla de algo que sucedió, que fue lo que la terminó ya empujando a irse. Más allá de que a los abuelos no les caía bien el padre de ellos, la madre habla sobre un evento específico que sucedió que ella no quiere contar, le dice que tus abuelos te lo cuenten si quieren, y ella va un poco con esa misión de saber, digamos, qué es ese evento canónico que sucedió, y en el medio también conocer a sus abuelos, que no lo conocen, ella con su hermano menor. Exactamente. Un personaje total que quiere ser rapero y tiene un nombre de rapero que ahora no me puedo acordar, pero es buenísimo. Y bueno, justamente lo que tiene, digamos, un primer condimento que tiene la película que la hace muy particular es esto de, si bien no es cámara en mano toda la película, muchos de los momentos de la película están desde la perspectiva, el pop de tanto ella como su hermano con una cámara, filmando. Que a veces sirve como momentos de tensión y a veces también sirve como momentos de alivio porque, digamos, no solo ellos se filman en partes del documental que quieren hacer, sino a veces se filman boludeando, haciendo cosas como de nenes. Sí, comentando también. Exactamente, y eso le da como a veces también un alivio un poco a un momento, digamos, una situación que no es tensa per se, pero sí sucede en un lugar como... O sea, ellos van a una granja, que es donde viven los abuelos, en invierno. Entonces es un lugar muy frío, muy hostil, como muy frío no solo en el clima, sino como en ambiente, en el trato también de los abuelos, que empieza ya distante. ¿no? Claro. Y la tensión va en aumento a medida que los abuelos están actuando raro. Sí. No son como muy cálidos. Después hay problemas pareciera de demencia. Y hacen cosas medio extrañas. Y ellos, los nietos, empiezan a querer curiosear también sobre este acontecimiento. El documental toma un giro en tratar de entender qué carajo les pasa a los viejos, digamos. Sí, ellos saben que los abuelos ayudaban como en un psiquiátrico, en un hospital. Es casi toda la información que tienen. Los abuelos ciertamente pasan de momentos normales de gente grande, qué sé yo, cocinar, por ejemplo, o estar ahí en el campo haciendo tarea de campo, a que ellos empiecen a descubrir que, bueno, tienen ahí algunos problemas, incontinencia, problemas normales de la edad, digamos. Que les chocan igual. Totalmente, porque, bueno, no están acostumbrados. De hecho, hay ahí una dinámica de el hermano más chico como mucho más preocupado, como diciendo, che, esto no es normal, y la hermana tratando de decirle, mirá, yo googleé y dice que esto es normal de gente grande, o sea, hay que bancársela, es una semana y ya. Pero ciertamente hay algo que no está bien, digamos. Llevando a una tensión que crece incluso en situaciones, digamos. O sea, no solo crece la tensión en cuanto a que ellos se empiezan a preocupar cada vez más, sino que cada vez las escenas que van apareciendo son más terroríficas. Exactamente. O sea, empiezan a dar más miedo, empieza como medio de suspenso.
hay una escena tremenda en donde ellos se meten como abajo de Sí. de la casa a jugar como a las escondidas. En realidad Sí. el nene se mete y la piba va atrás a buscarlo, pensando que están jugando, y de golpe aparece la abuela, Sí. dando mucho miedo. Sí, ahí abajo en la oscuridad. Exactamente, que después, bueno, como que sale y dice, jaja, todos se cagan de risa, y vos decís, bueno, medio juguetona la abuela. La vieja estaba medio pirada. Sí, pero buena onda. Y eso empieza a escalar, digamos, ¿no? Sí, Y ellos también... después no empieza a dar tanta gracia. No, totalmente. Pero lo que tiene la película en todo momento es que no les quiero contar el giro porque es... No, es parte de la mucho gracia de la peli. Ahora viéndola por segunda vez, Sí. es interesante también verla Exacto. desde esa perspectiva. Porque igual que Sexto Sentido, y por eso digo que quizás uno de los mejores giros de él en sus películas, está bien hecho. Sí, Porque vos te ves toda la reconfigura película- la peli, todo el Exacto. andamiaje es distinto. Exactamente, o sea, todo lo que sucede tiene sentido. Ujú. Hasta las cosas más extrañas que vos decís, bueno, acá esto es raro, Sí. está bien, es raro, pero tiene una lógica, digamos. Tiene una Sí. lógica de gente grande que quizás tiene un problema de salud mental y se comportan extraño, qué sé yo. Claro. Hasta ahí es algo que puede suceder. Sí, no son cosas que no tienen explicación. No, pero a la vez es como que hay pistas. Uno tiene que prestar muchísima atención. Si no lo sabes, lo más probable es que aún prestando atención no lo veas venir. Claro. Pero si uno la ve otra vez ya sabiéndolo, hay cositas que ya Maran te las va dejando como siempre. Ujú. Para el que está realmente muy atento, las vea. Lo que pasa es que es tan buena la historia, digamos, son tan buenas las actuaciones que uno Sí. deja de prestar atención a los detalles porque está muy tenso con lo que verdaderamente está pasando. Entonces Sí. como que te dejas llevar y no Exactamente. podés estar prestando tanta atención. A mí me gustó mucho que mantuvieran el recurso de, como vos decías, a veces cámara en mano, a veces Sí. simplemente ellos en trípodes hablando o Sí. sosteniendo la cámara. Que se mantiene justificado en todo. O sea, nunca Sí. aparece alguna toma que ellos no podrían haber filmado. Siempre hay como alguna justificación. En algún momento se pasa en la cámara, entonces ahí ves que en la edición hay Sí. plano y contraplano. Total. O sea, lo van gestionando bien, solo un par de veces que le agregan una musiquita o algo así. Sí, bueno. Pero es realmente muy poco y se justifica también. Es como, por eso, es una película bien pensada, de cómo está filmada hasta cómo está contada la historia. Es muy entretenida también la dinámica entre ellos, los dos hermanos, también, que se joden y se boludean, pero también a medida que va creciendo la tensión, tienen que trabajar juntos y tienen que bancarse más. Total. Cada uno de ellos tiene un arco de personaje porque van superando Sí. las cosas que los complicaban en el principio. Un detalle del chico también es que es germofóbico. Y eso también va a tener un papel después. Y también limitaciones personales que ellos te van contando al principio. Que se van a poner en juego después más adelante. Totalmente. Así que por eso un guión sólido y también sólida la forma en la que está filmada también. Sí, y lo que decías vos hay dos tramas en paralelo, si se quiere, Sí, que una es la relación de ellos con sus abuelos y el drama de su madre, y al mismo tiempo el drama que ellos tienen con un padre abandónico, exacto. que es una subtrama que en todo momento va creciendo con la trama principal. O sea, uno va sabiendo cada vez más cosas y va viendo cómo Sí. ellos se van sintiendo con respecto a eso, y las dos historias tienen su desenlace al Sí, final. O sea, las y dos están cosas buenas. se resuelven, Sí. y se resuelven bien totalmente, se resuelven de manera orgánica, digamos. Pero esos momentos también, que quizás no son momentos de terror, si quiero, de tensión, son un poco momentos de tensión por cómo ellos se van sintiendo. Hay una escena en la que, bueno, digamos, la hermana va haciendo entrevistas a los dos abuelos. Al hermano creo que no. Ujú. No recuerdo, pero Sí, ella, sí, en un punto sí. Pero ella en un momento se sienta a que le haga el hermano la entrevista con preguntas Sí. escritas. Y el hermano en un momento decide empezar a hacer otras preguntas que, Claro. no estaban pautadas y que tienen que ver con cómo a ella le impactó el abandono de su padre. Es un momento Sí, tremendo muy de la fuerte, película. sí. Que digamos, al principio capaz uno lo siente medio fuera de lugar, porque no, como que es una historia que hasta ese momento se venía desarrollando medio por lo bajo. Sí, no hay tantos detalles. Claro, en ese momento explota, como te lo tira en la cara. Shyamalan dice, tomá, esto también está pasando, y es tremendo. Ujú. Y es una escena de un plano fijo de ella sentada, donde la Sí. hermana jugando con la cámara empieza a hacer un zoom Sí. y le empieza a hacer preguntas recontra jodidas y la piba se pone en el orto.
Y es tremendo porque te genera una angustia que no te la esperabas porque no tenía nada que ver con lo que estaba pasando a la vez. Hay algo del diálogo Shyamalan que es como medio divisivo. Como te puede gustar o te puede sacar un poco del juego. Sí. Yo crecí para apreciarlo y me gusta mucho. No puedo evitar sonreír con algunos comentarios que tiran, que tipo, Sí. ¿por qué un nene habla así? ¿Viste? No sé, pero me divierte, me gusta. Pero bueno, por ahí, si no ves muchas películas de Shyamalan, tal vez te puede llegar a chocar en algunos momentos. Pero creo que toda la tensión y toda la trama te va llevando a que te metas con los personajes y las actuaciones son buenísimas. Sí. Para mí, top 3 de películas de Shyamalan. Sí. Sexto Sentido, Unbreakable y La Visita. Seguro. Para mí son mis top 3, por lo menos. Sí, y es una de esas películas que la gente se las recomienda, digamos. Cuando vos conoces a una persona que le gustan las películas de terror, Sí, lo más probable es que se las recomiendes, incluso sin saber que es de él. sí. Que es un autor súper personal y que es un autor que en sí mismo uno dice, bueno, te la recomiendo porque es de él. Y en este caso uno la recomienda porque es una gran película. Sí, sí. Y sobre todo porque, insisto, el giro es realmente... o sea, no solo no te lo esperás, Sí. sino que cambia absolutamente la película a partir de ese momento y la tensión ya en ese momento crece a un punto en que decís, necesito que esto termine. O sea, una vez que yo sé esto, no lo soporto más. Sí, sí. O sea, ya de por sí es incómodo lo que está sucediendo. A partir de ahora es decir, por favor. Es imposible. O sea, basta. Sí. Exactamente. Bueno, les recomendamos La Visita con mucho fervor a todos para que la revisen. Y no sé en qué plataforma estará. Hasta hace poco estaba en Netflix, pero me parece que no está más. Yo la vi en streaming, sinceramente. Pero porque no. Porque me dio fiaca, claro, porque me dio fiaca buscarla, ver en qué plataforma estaba. Exactamente, bueno, los problemas de la codicia de las plataformas. El Magis TV también debe estar, igual, si lo tienen. Ahí va, ahí va. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música también recomendada. Katie Tunstall, a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar I Don't Want You Now. Y después Emúes versus soldados supercapacitados. ¿Quién ganará? Bueno, y tenemos que hablar del préstamo que va a dar el FMI a la Argentina. Una de las noticias del año. No, eso no, ese tema no, ese tema no. No se habla de economía acá. Bueno, vamos con lo de Maxi Truso entonces, ¿no? ¿Te parece? Sí, bueno, igual no sé bien qué onda. El chabón se tiró y se hizo mierda, ¿no? Claro, bueno, arranquemos por ahí. Como les estábamos contando, el cantante Maxi Truso se lanzó del escenario. Bueno, 10 minutos para las 2 de la tarde y les vamos a contar la historia de cómo los australianos se enfrentaron a los emus. Y lo primero que hay que hacer, como me gusta hacer siempre, es contextualizar un poco de qué estamos hablando, en qué momento sucedió todo esto. No fue hace tanto y eso es lo primero que seguramente les sorprenda, porque estamos hablando de año 1932, es decir, siglo XX, ya entradito, en Australia. Los campos de este país, que estaban en una situación medio complicada por varias cuestiones. En principio, la mayoría de los dueños de esos campos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, a los cuales el gobierno les había regalado tierras para que se pudieran, digamos, reinsertar socialmente, con un problema. No tenían mucha experiencia en el manejo del campo y además eran terrenos muy poco fértiles, muy lluviosos y que además tenían la amenaza constante de plagas de conejos y dingos. Por lo cual, bueno, eran terrenos complicados, digamos, para manejar, sobre todo si no los sabías usar. Y aparte de eso, había caído sobre ellos la Gran Depresión, lo cual había hecho que caiga el precio del trigo y había hecho que los campos fueran, digamos, mucho menos rentables de lo que ya eran hasta ese momento. Es decir, una situación complicada. A esto se le suma la llegada masiva de emus. Estos bichos, estos pájaros gigantes, que también eran, digamos, plagas que atacaban los campos para poder comer. Había habido una sequía muy grande en Australia en esos tiempos, por lo cual más de 20.000 emus habían migrado desde el interior de Australia hacia la zona de los campos. Es como el gobierno de Alberto, digamos. Primero la sequía, después los emúes. La guerra de Ucrania. Exactamente. Estos pájaros no vuelan,
son parecidos a los avestruces, como decíamos, y miden más o menos 2 metros cada uno. Wow. O sea, son grandes, muy grandes. Y no solo devastaban los cultivos, sino que además destruían las vallas que habían hecho para proteger los campos. Pues son grandes. Atrás de los emues venían los conejos, es decir, doble plaga sobre claro, rompe los la campos. puerta y entran los otros. Exactamente. Desesperados, los habitantes de esta zona que se llama el Campeón, fueron mandaron un delegado a algunos ex soldados a solicitar ayuda al Ministerio de Defensa, al amigo Sir George Pierce. El tipo accedió a ayudarlos y dijo, bueno, vamos a desplegar una pequeña unidad militar equipada con ametralladoras y, bueno, convencidos de que obviamente con un par de soldados y un par de ametralladoras se terminaba el problema de los emus. La fuerza que mandaron fueron, al mando del mayor Meredith, 2 soldados. Bien. El sargento McMurray y el artillero O'Halloran. 2 tipos con un par de ametralladoras para matar a 20.000 emus. Debería ser algo medianamente simple, digamos, ¿no? Cazar en un zoológico, básicamente. Esto nos da que más o menos cada uno de los soldados tenía que enfrentar a más de 6.600 emus cada uno. Bueno. Como para que se den una idea. Y la confianza era básicamente que, bueno, la tecnología y el conocimiento militar de estos 2 soldados iba a ser suficiente para poder vencerlos. Una emboscada en la noche. Exactamente. El plan era muy simple. Era eliminar a los emus con ráfagas de tiro de ametralladora. Pero la realidad es que no lo lograron. El plan no funcionó. ¿Por qué? Los emus, que son, digamos, tienen una musculatura muy, muy fuerte en las piernas, corrían a velocidades de hasta 50 km por hora. Uy. Y además lo hacían en zigzag, evitando las balas. Y sobre esto descubrieron que tenían un sistema de comunicación por el cual a distancia ellos podían avisarse de que había, digamos, un predador, un enemigo cerca. Por lo cual, por ejemplo, cuando estaban tomando agua en un lago y ellos querían emboscarlos, los emus ya estaban avisados por otros a 50 kilómetros de distancia que iban a venir y se iban corriendo, es decir, no los podían atacar. Qué humillación. Ni hablar, además de que se dispersaban, digamos, en grupos más pequeños, entonces era más difícil como atacarlos porque no estaban en una manada grande. No sé si es manada la palabra, sinceramente la desconozco. La resistencia de las aves los sorprendió muchísimo a los militares, obviamente, ellos no esperaban que fueran animales ni tan inteligentes ni tan fuertes. Y según testimonios de la BBC, de hace pocos años, digamos, recogiendo de aquel momento, los emus soportaban varios disparos, es decir, les lograban dar, pero tenían, digamos, pieles tan robustas que no lograban herirlos de muerte. Es el mejor ejército de la historia, los emus. Totalmente. Y un soldado incluso comentó que los emus parecían tener tácticas militares propias. De hecho, se llegó a hablar de técnicas de guerrilla utilizadas por los emus para lograr vencer a estos 2 soldados que habían sido enviados a terminar con la plaga. Lo único que faltaba es que se dieran vuelta y lo empezaran a atacar a ellos. Absolutamente. Bueno, eso no sucedió, pero bueno, lo cierto es que a medida que la operación se prolongó en el tiempo y no dio resultado de terminar con esta plaga de emus, la opinión pública y el parlamento australiano inclusive comenzaron a ridiculizar a estos 2 militares y a la fuerza militar en general que había ido hacia ese lugar para terminar con esto, e incluso se llegó a afirmar en un momento que los verdaderos merecedores de las medallas eran los emus, que ciertamente estaban peleando muchísimo mejor y estaban saliendo airosos de los enfrentamientos mano a mano. Igual que Arca, los del Congreso, boludo, que le estaban bastardeando la fuerza de su propio militar. En vez de ayudar a los campesinos, además, que eran los que tenían el verdadero problema. El mayor Meredith, en el informe oficial que dio sobre la misión, porque obviamente tenía que informar a sus superiores, reconoció que sus hombres no sufrieron bajas, salvo de su dignidad, que ciertamente se fue muy golpeada, y calificó a la resistencia de los emus como comparable con la invulnerabilidad de los tanques de guerra. Wow. Es decir, bastante fuerte. Obviamente la retirada militar no puso fin al problema de los emus, ni mucho menos. Los agricultores siguieron exigiendo respuestas, hasta bastantes décadas después. En el 43 incluso solicitaron al ejército que usaran bombas para que bombardearan el lugar para terminar con bomba esto. Atómica. Exactamente. Eso va a solucionar todo. Se termina todo. Lo cierto es que Australia optó por algo mucho menos espectacular desde ya. Suministro de municiones, recompensas por la caza de emus, obviamente, y en 1953 la construcción de una valla de 215 kilómetros a prueba de emus, algo que ciertamente tendrían que haber pensado desde el principio, una muralla que después se terminó extendiendo a 1200 kilómetros, es decir, la extendieron bastante más.
Mientras todo esto pasaba, digamos, bueno, eso logró un poco controlar el tema de los emodos, pero mientras tanto, estos simpatiquísimos bichos lograron que la percepción del público fuera tan favorable al punto de que de plaga terminaron siendo símbolo nacional. No. Y en el año 1999 la especie ya gozaba de protección legal bajo la ley ambiental australiana, haciendo que al día de hoy hablábamos de que había 20.000 emus, hoy hay entre 600 y 700.000 que viven todavía en Australia y son héroes de su pueblo por haber resistido al embate de 2 soldados con una ametralladora. Sí, ganaron la guerra. Y ganaron la guerra, exactamente, y lograron ahí incorporarse al ecosistema australiano favorablemente. Así que esta es la historia de cómo un país civilizado en pleno siglo XX intentó luchar contra un grupo de bichos. No solo no pudieron ganarle, sino que tuvieron que salir derrotados y burlados por toda la población. No, tendrían que haber pensado antes lo de las murallas en realidad, porque eso ya le solucionaba todos los problemas de las otras plagas. Es que claro, es insólito que lo primero que hayan pensado sea, bueno, los vamos a cagar a tiros. Sí. Y no pongamos una barrera y dejémoslos que vivan su vida normal. Bueno, era una mentalidad entonces, me parece, ¿no? Sí, completamente. Pero bueno, lo que más me causa gracia es cómo un bicho pasa de tener recompensa por ser cazado a protección. Claro, a directamente que sea ilegal cazarlo con 40 años de diferencia. Pero bueno, mucho para aprender sobre los emus es que con técnicas de guerra y con fuerza, mucha fuerza, lograron imponerse ante la tecnología militar de momento, que era bastante avanzada ya. Estamos hablando de época de Segunda Guerra Mundial. Y veteranos de la Primera Guerra Mundial también. Exactamente. ¿Quién no hubiese tenido más experiencia con ametralladoras que ellos? A los alemanes les hubiera venido bien un par de esos, me parece. Me parece que sí. En la primera y en la segunda también. Los podrían haber utilizado. Llegamos al final de Noticias Descafeinadas. Nos veremos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Symphony. Pueden escuchar este programa donde estuvimos hablando de los Martín Fierro de mascotas, donde estuvimos hablando de los cortes de pelo de Bukele. En realidad no hablamos de eso. No, nos quedó. Pero me recordé el título. También hablamos de la visita de M. Night Shyamalan y de los emudes versus el ejército australiano. Todo eso en Spotify, Noticias Descafeinadas. Pueden ver este programa y los programas anteriores. Y si no, bueno, ya les dijimos, el sábado de 1 a 2 de la tarde, Nacho Cáceres y Matías Galarraga harán Noticias Descafeinadas de aquí hasta que termine el año.